los países emergentes y de América Latina. Se ha desacelerado un poco la economía, pero va bien. ¿Por qué estas protestas cuando además el gobierno ya desistió de aumentar las tarifas de los servicios públicos? Bueno, yo creo, Patricia, que estamos asistiendo o más bien que la región está pariendo un gigante y como todos los partos tienen algunos problemas al principio. Estamos atravesando los dolores del parto de un gigante grande. Es la séptima economía del mundo con más de 2 trillones de dólares y tiene todavía algunas cuentas pendientes. No ha resuelto el nivel de pobreza en el país, que todavía suma alrededor del 20% de la población. Con una población de 200 millones de habitantes, hay que tener en cuenta que hay 40 millones de pobres. O sea, la población total de Argentina, para comparar. Y todavía tenemos unos 6 millones de gente que vive en extrema pobreza. El gobierno de Lula hizo una labor muy importante porque sacó unos 30 millones de pobres y los llevó a una clase media, pero que es una clase media formal todavía porque el nivel de ingresos es un poco bajo. Entonces está a caballo entre la pobreza y la clase media. Pero hay un problema que se suma a esto y es que los medios de comunicación nos están enseñando los consumos del grupo minoritario que maneja la mayor cantidad de riquezas. Y entonces eso genera un desconcierto, hoy los pobres son pobres pero con resentimiento, porque ven el nivel de vida de los ricos y los poderosos y se preguntan por qué no pueden llegar ellos también a esa situación. Profesor, pero esta situación, este marco de referencia que usted nos está indicando acerca de los contrastes sociológicos, acerca de la pobreza, pues es un factor más o menos común en América Latina. ¿Esto quiere decir que podríamos estar asistiendo o viendo los albores de una primavera latinoamericana? Mire, yo tengo el temor, Patricia, que usted ha puesto el dedo en la llaga. Yo creo que el fenómeno puede correrse como reguero de pólvora. Hay países, Argentina es uno de ellos, donde hay altos niveles de pobreza maquillados con una tergiversación de las estadísticas, pero hay altos niveles de pobreza y de pobreza extrema. Hay altos niveles de desempleo o de empleo en negro. Entonces, hay además altos niveles de corrupción, como se han visto en Brasil. Entonces, yo creo que la gente ya no está dispuesta a tolerar estas cosas. La gente sale a la calle y pretende una reivindicación, pretende una mejora social, pretende políticos que den respuesta a estos problemas. Profesor, está a las puertas, ahorita mismo está corriendo, está efectuándose en Brasil una importante justa deportiva de fútbol, pero próximamente está la visita del Papa. Hoy precisamente el secretario general de la presidencia brasileña, Gilberto Carvalho, admitió que las manifestaciones podrían comprometer en tanto la visita del Papa. ¿Usted lo ve así o cree que el gobierno de Dilma Rousseff va a poder contener, calmar a esta ola de protestas que invade Brasil? Bueno, yo creo que la imagen del Papa infunde paz y tranquilidad y yo confío en que ese milagro se va a producir. Pero hay que tener en cuenta también, y quizás el Papa lo va a tener en cuenta, que en Brasil fue una de las cunas principales de la teología de la liberación. Ahí Leonardo Boff fue uno de los principales y primeros autores, comentaristas de la teología de la liberación, allá por los años 70. Hoy Leonardo Boff es profesor emérito en la Universidad del Estado de Río, enseña ética y bueno, hay mucha gente que se ha nutrido de sus enseñanzas y yo creo que es posible
que el substractum de la teología de la liberación, que fue una teología con una opción neta por los pobres, como la tiene el Papa, una opción por los pobres, es posible que salga un poco a la superficie sin el contenido político ideológico propio de la Guerra Fría que tuvo en el momento del lanzamiento de esta teoría, de esta teología. Entonces, yo creo que es posible que aparezca un substractum de esta teología que es aprovechable, y estoy seguro que así lo va a entender el Santo Padre. Por otra parte, profesor, estamos viendo estas manifestaciones ya que llevan casi 2 semanas, y sin embargo el resto de América Latina ha guardado un cauteloso silencio. Ningún otro mandatario se ha pronunciado, ha dicho nada. ¿Por qué? Cuando Brasil, pues evidentemente es una potencia y tiene aliados, amigos, socios en la región. Bueno, hay un viejo refrán que dice que cuando ves a tu vecino afeitar, pon las barbas a remojar. Yo creo que los países vecinos están cuidadosos de evitar cualquier comentario que pueda actuar como un gatillo para generar una protesta social. Acuérdese que en Brasil el gatillo de la protesta social fue el aumento de las tarifas del transporte.